Continuamos con todos ustedes en esta noche de Comarcal Televisión, en esta edición del Vértice, 25 de noviembre, una jornada, recuerden que viene marcada por ese Día Internacional contra la Violencia de Género y que también viene marcada por la apertura de las terrazas para los establecimientos hosteleros en la ciudad de Lorca. Primera jornada en la que los dueños de restaurantes, bares y cafeterías han podido disponer del 75% de aforo en sus terrazas, siempre fuera, dentro del local, en el interior del local. No se puede disponer todavía en ningún momento ni de servicio de barra ni tampoco de servicio de salón. Eso sí, el servicio de reparto a domicilio, comidas para llevar, que sigue efectuándose con normalidad en todos y cada uno de los establecimientos. Serán algunos de los temas que vamos a poner en esta mesa de debate que iniciamos ahora después de la presencia de José Luis Ruiz Guillén, el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Lorca, con el que hemos analizado también algunos asuntos en clave municipal. Saludamos al primer protagonista, al primer invitado que nos va a acompañar aquí esta noche, Pedro Enrique Llamas. Amigo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues encantado de acompañaros. Hacía tiempo que no podía acompañaros. He seguido en la difícil situación de mantener el vértice. Te felicito. Y al resto de contertulios, porque al final es complicado con las videollamadas y pero bueno, creo que lo había resuelto magníficamente. Es acostumbrarnos, ¿no?, un poquito a esta nueva normalidad. Como... Al final nos hemos tenido que adaptar todos a esta realidad. Pues afortunadamente ya estamos a 1,5 metros de distancia, pero estamos ya aquí en este plató de Comarcal Televisión. Y ha estado ya en alguna que otra ocasión anterior con nosotros también aquí en este plató David Torres del Alcázar, el gran David Torres del Alcázar. Amigo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien hallado. ¿Qué tal? ¿Todo pues bien? Nada, sí, encantado de estar aquí con vosotros y nada, la verdad es que pues, preparado para lo que se trece hoy. Primer tema yo creo que es obligado, además sois dos personas con las que trabajáis, convivís, estáis en permanente educación con los más pequeños. Hablamos de esta jornada 25 de noviembre contra la violencia de género. Desde bien pequeñitos, desde edades bien tempranas, es cuando se tiene que trabajar y cuando se tiene que empezar a normalizar esta situación, ¿no? Esta pandemia que desgraciadamente no está todos los días en los telediarios y que no todos los días, Pedro Enrique, se está hablando, pero que hay que erradicar cuanto antes. Es así, esta situación nos ha obligado a tener un confinamiento y un contacto estrecho con maltratadores, y creo que era un 2% los índices que había subido de maltrato generado por esta situación. Por supuesto que, como decía, desde el ámbito de la educación, con infancia y juventud es primordial el trabajar, desde las herramientas que tengamos, en mi caso con la educación no formal, con el voluntariado Scout y David con el contexto de la educación formal, pero todos los espacios educativos, como la familia, desde aquí, desde los propios medios de comunicación, que hacen una labor estupenda y maravillosa, que muchas veces da eco a las actividades que hacemos tanto la Administración como las entidades del tercer sector, cualquier tipo de asociación. Pero creo que hay que hacer una reflexión individual y esta mañana leía un poco el Twitter y todavía sigue, pues igual que con el tema de la pandemia, ¿no?, del negacionismo, también existe una negación o una cuestión de manipulación ideológica o política de que la cuestión de la violencia de género, la violencia machista, pues es una cuestión impostada por el gobierno de turno. Nosotros somos unos privilegiados viviendo aquí en España. O sea, nosotros somos un país con una democracia y con una garantía y unos derechos, pero que no los tienen las niñas de la India o incluso personas que viven en países de la Unión Europea que hacen viajes en verano y viene su niña con la ablación hecha. Entonces hay muchos tipos de violencia y a lo mejor nosotros no somos tan conscientes. Y tenemos que hacer conscientes a las nuevas generaciones porque ya son el cambio, son quien verdaderamente las próximas generaciones van a hacer efectivo todo este trabajo. Esos pequeños gestos, esos pequeños detalles y, como comentaba Pedro Enrique, la negación sobre todo, ¿no? Como no, aquí no existe, en Lorca no hay violencia de género. Ese es uno de los problemas, David, sí hay violencia de género, micromachismo, como se suele denominar, y luego también, pues vosotros que estáis muy cerca también de los centros educativos, que estáis muy cerca de los más pequeños, quizás ahí es donde, por decirlo de alguna forma y que no se me entienda mal, los más pequeños son muchas veces muy malvados, ¿no? Bueno, lo más pequeño, el problema que tienen, si se puede llamar un problema, es que no tienen la conciencia de medir palabras, de medir actitudes.
muchas veces mimetizan lo que ven en casa. No estoy diciendo que el trabajo de casa sea el responsable de lo que ocurre, pero digo que si en casa se hace bien, hay una alta probabilidad de que luego fuera de casa se haga bien. Eso es una realidad. Que existe violencia de género, violencia contra la mujer, eso es una realidad. Es verdad que, como bien dice Perry, vivimos en un país privilegiado, que todo lo que ocurre contra la mujer está fuera de lugar, y ya es demasiado. Pero también es verdad que el contexto internacional, esto lo he dicho muchas veces en esta mesa, Europa es una isla de libertad en el mundo. O sea, muchas veces no podemos ver las cosas desde la óptica europea. O sea, todos sabemos cómo en muchos países del mundo, muchísimos países del mundo, todavía las mujeres es una persona de segundo rango, una persona sin muchos derechos, controlada por el marido. Muchas veces a lo mejor no lo dice la ley, pero sí lo dice la sociedad, y eso algunas veces ocurre que esa gente viene aquí a buscar su vida, a intentar hacer una vida mejor, y eso al final está en el día a día, ¿no? Yo voy a decir una cosa que ocurre en las aulas, ¿no? Todos sabemos que la inmensa mayoría de los profesores, de los docentes, son mujeres. No pasa como con las enfermeras, que el 80% son mujeres y el 20% hombres. De hecho, está reconocido que la profesión no es de enfermero, sino de enfermera, precisamente por esa gran cantidad de mujeres que hay en esa profesión, en esa disciplina. Pero es verdad que en el mundo de la educación hay más, sobre todo en infantil y primaria, hay muchas más mujeres que hombres. En secundaria a lo mejor se nota menos, porque son disciplinas de especialidad universitaria que luego al final acaban en docencia, se nota menos, pero también es verdad que hay muchas más mujeres que hombres. Y la realidad es que a mí muchas veces me dicen mis compañeras cómo niños de otras culturas y de otras etnias resulta que no las respetan por el hecho de ser mujeres. Y a mí me sorprende, pero claro, me sorprende de la óptica europea, también de la educación que yo he recibido en casa, ¿no? Con lo cual, esto que nos está diciendo, que hay mucho por hacer, que hay mucho por hacer con todos, con los de aquí, con los que vienen y que acogemos, ¿no? Pero que está claro que, por supuesto, que la educación es clave para todo esto, es clave. Que hay violencia para la mujer es una realidad, que también yo pienso que habría que trabajar también mucho la violencia entre los niños, porque el otro día me pasó una cosa muy curiosa. Estábamos en un restaurante, estábamos en la puerta esperando que nos sirvieran la comida para llevar, y aparecieron dos muchachas tratando al camarero a buen grito, de cualquier manera, a dos muchachas que las veía bien vestidas, bien tal, para que luego veamos que la apariencia engaña, y los que estábamos en la cola esperando nos mirábamos y todos dijimos a la vez, ¡qué barbaridad! Eso que nos está diciendo, que esas dos chicas, en casa o en los centros educativos o en su entorno, pues los valores que le están transmitiendo no son los adecuados. O sea, tratando a ese pobre camarero que estaba haciendo su trabajo como cualquier hijo de vecino, lo estaban tratando muy malamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos viendo que hay una sociedad que está perdiendo los valores. ¿Qué pasa? Cuando hablas de valores, muchas veces se asocia a una tendencia política, por lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Hay violencia contra los ancianos? Claro que la hay, por desgracia. Lo hemos visto no hace mucho en los medios de comunicación. ¿Hay violencia contra los niños? La hay, por desgracia. ¿La hay contra la mujer? También. Ahora, de ahí a negar una violencia contra la mujer, hay un trecho, ¿eh? Hay un trecho importante entre decir lo importante de esta violencia. Es verdad que posiblemente sea la que más visibilidad se ha conseguido en los últimos años, es cierto. Que se está trabajando, vale. ¿Que es insuficiente? Pues está claro que es insuficiente, en tanto en cuanto sigue ocurriendo, hay algo que no funciona. Y está claro que, por supuesto, el tema de la educación es clave. Ahora, la educación, mientras sigamos politizándola, mientras la sigamos utilizando como un arma arrojadiza, jamás esto se va a resolver. Y no se trata de poner una educación, de educación cívica, para enseñarle a los niños eso. Esa no es la solución. Es un tema transversal que hay que trabajar desde todos los puntos de vista, de todas las disciplinas, y por supuesto creo que se está avanzando, claro que se avanza, pero que hay que trabajar mucho sobre este tema todavía, claro que sí. Y como digo, la situación internacional al final no repercute. No repercute porque vienen de otras civilizaciones, como digo, y otras culturas donde eso está aceptado, que eso es un problema. Y es difícil sacar esa conciencia de ahí. Y hay que enseñarles que eso no vale.
Pero no porque no vale aquí, sino porque no vale. Que no vale. Claro, no, pero no. no. Ya con esa cultura. Claro, es que no vale, ya. Lo que pasa es que ellos vienen como a la mujer ver un ser inferior y entonces ellos lo que dicen, no, es que a mí me han enseñado a que a la mujer hay que tratarla así. Y por eso, me niego, pero me niego también a pensar que eso viene de una cultura concreta, sino viene de entornos. Y razono mi respuesta, como dice luego en los exámenes, ¿no? De tal cosa y razona tu respuesta. Mira, nosotros conocemos, como bien sabe, mucho Oriente Medio. Y en esa zona, a la mujer, es verdad que tiene una serie de elementos que desde nuestro punto de vista limitan mucho su libertad, pero por contra hay un gran respeto por su figura. Y no hablo de Arabia Saudita, que todo el mundo enseña, mira la Arabia, sí, porque Arabia no es todo Oriente Medio. Cuidado. Emiratos Árabes, por ejemplo. Claro, por ejemplo, Omán, por ejemplo. O sea, algunos países del Golfo son muy avanzados. Claro, no te vayas a Yemen, claro que no te vayas a Yemen. Pero quiero decir que no es solo lo que conocemos malo. O sea, ahí también hay una cultura de respeto hacia la madre, entre otras cosas, porque para ellos, para llegar al cielo, son llamados por el apellido de la madre. Y ellos tienen reverencia, igual que en Italia la famosa mamma, por lo mismo, bueno, y aquí en España pasa lo mismo, pero parece que es más famosa lo de la mamma que en España, ¿no? Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Bueno, mucho trabajo, como bien dice David, ¿no? Mucho trabajo por delante. Al final hay que trabajarlo porque en todos los contextos, independientemente de que siempre puedes tener un hijo díscolo y esos valores de los que hablaba David, en los que se asienta la familia, que son sólidos, y puedes tener, pues bueno, como adolescente, una equivocación. Pero al final, esa información, esos micromachismos, que no dejan de ser machismos, se tienen que concebir como errores en nuestra forma y en nuestra actitud. Y cuando no se conoce, es decir, es que nosotros como hombres esperemos a que nuestra esposa, ya está mal dicho, nuestra pareja, nuestra hija nos ponga a la mesa y los chicos estamos esperando en el sillón a que nos llamen a la mesa, pues ya estamos teniendo una actitud que a lo mejor muchos no consideramos que sea una actitud machista. Y ya no solo nos ceñimos a las tareas del hogar, es que hay muchísimas cosas y al final tenemos que aprovechar. Luego está la cuestión de la norma, la cuestión de la legislación, que la Administración tiene que vertebrar todas las posibilidades. Y nuestro ayuntamiento, pues con la Policía Local, por ejemplo, ha creado un servicio específico de la Policía Local que lógicamente quiere atender a esa ciudadanía como administración más cercana, que también lo tiene la Guardia Civil, que lo tiene la Policía Nacional, y yo creo que es un paso importante desde todos los sectores. Detalles que nos ha dejado también José Luis Riquellén con ese programa que dice Pedro Enrique, que es Biogen, ese programa que hemos estado hablando precisamente. Yo quiero decir una cosilla, es que flaco favor le hacen algunas personas cuando quieren poner el acento en este tipo de los micromachismos que decías tú, cuando lo llevan a lo absurdo. O sea, la gran mayoría de los que nos están viendo en televisión, y nosotros mismos supongo que yo lo he visto y supongo que vosotros también, seguidores de redes sociales, el caso de aquella concejal que tildaba de micromachismo el hecho de que el aire acondicionado no llegara bien a su estrado, a su escaño, y recriminaba al alcalde porque no llegaba bien el aire acondicionado. Y entonces, claro, la propia Ujier, que era la encargada de eso, la miraba como diciendo, pero ¿de verdad que lo que estás diciendo lo estás diciendo? O sea, quiero decir que flaco favor se hace cuando se trivializa y se llega a lo absurdo, porque eso es una cosa absurda. O sea, ahora mismo resulta que si a mí me llega el aire en menos que a vosotros, no es un micromachismo porque los tres somos hombres, pero claro, es una discriminación. O sea, al final vamos a una... Y además que ha sido completamente casual que tú te sientes allí y yo aquí, que por hemos sentado en la red. Esa violencia, lógicamente, como concepto universal, violencia, hay muchos lugares. Lo que está claro que yo soy padre de una hija que a día de hoy, de media en España, tiene que trabajar 51 días más para cobrar el sueldo medio que cobra un hombre, desempeñando el mismo puesto de trabajo. Lógicamente, si nos ceñimos a la Administración, pues lógicamente no hay diferencia. Por eso hay esa falsa creencia de la igualdad real y tal cual. No. Hay muchos espacios donde trabajar las cuestiones de igualdad y de violencia. Y muchos, efectivamente. Estás diciendo precisamente cuando yo recuerdo que hace como un año, un poco menos de un año, no, ya pensando en la pandemia hace un poquito más de un año, sale por presidencia del Gobierno Pedro Sánchez presentando un plan para la igualdad real de la mujer en la Administración. Claro, todo el mundo se hacía cruces. O sea, ¿dónde tienes que trabajar la igualdad real? En lo privado, en el mundo privado, en la realidad de la calle. O sea, ¿de verdad alguien piensa que hay una diferencia real entre Perry, que es hombre y es funcionario del Ayuntamiento de Lorca, y una compañera suya que sea mujer y sea funcionario del Ayuntamiento de Lorca? Eso no se lo cree nadie. Con lo cual, al final, el acento hay que ponerlo en esa sociedad, en ese mundo privado, que es el que algunas veces no, gracias a Dios, pero otras veces pues sí que
Hay ahí uno de esos ajustes que hay que trabajar en ello. Ahora, ese plan, o sea, un plan de no sé cuántos miles bueno, miles de millones no, pero eran unos cuantos millones lo que lanzó para la igualdad real de la mujer en la administración pública. Y de verdad que yo decía, digo, pero de verdad. O sea, y no hablo de Pedro Sánchez en concreto, hablo de políticos en general, que muchas veces lanzan unas campañas que son absurdas para desviar como la puerta negra en El Señor de los Anillos. Todo el mundo mira la puerta negra para no ver el problema real. Pues lo mismo es. Hablando también de educación, hablando de este 25 de noviembre, como decimos, al Día Internacional contra la Violencia de Género, hemos querido hablar, por supuesto, y comenzar el debate con ese asunto. También, aprovechando que tenemos a Pedro Enrique, que tenemos a David Torres del Alcázar, pues me gustaría unos pequeños detalles sobre la ley CELA. Ya lo estuvimos hablando también la semana pasada, pero bueno, sigue todavía estando de actualidad. Incluso Partido Popular en toda la región de Murcia, en municipios como Águilas, como Puerto Lumbreras, van a pedir o van a solicitar lo que son firmas para, si se puede, volcar esa ley CELA. El Partido Popular está en contra, el Partido Socialista indica que, bueno, que se está intentando de mentir en algunos párrafos de esa ley CELA, cuando no son exactamente de esa forma. Valoración rápida, unos pequeños rasgos de lo que os parece la ley CELA con los temas de los colegios concentrados, centros educativos y con el tema de la educación especial, los centros concertados. Al final, lógicamente, el anteproyecto, que al final hay un discurso y una beligerancia en los medios y en la calle que todavía no es real. El anteproyecto se presenta de ley, se presenta hace un año prácticamente y no sale, ya empieza a hablarse. Ahora mismo, pues bueno, por las razones que sean, lógicamente porque se ha presentado a su aprobación para que siga los pasos legislativos habituales para aprobar una ley. Yo personalmente creo que era necesaria. Era necesaria la revisión de una ley, que la que nosotros tenemos, aunque había una revisión posterior, es la del ministro Wert, que al final todos los ministros se acaparan la ley que proponen, pero lógicamente yo, por supuesto que la presenta, ¿quién la presenta? Pedro Sánchez. Presenta un gobierno de coalición que entiende que en su programa electoral tiene que revisarla por su sentido tal, y creo que era necesario. Lógicamente, ahora tenemos todo un proceso en el que tanto en el Senado como en el Congreso se podrán hacer las enmiendas necesarias, se tendrá que aprobar por una mayoría de 176 diputados o senadores y que esa ley orgánica se revise, y creo que es necesario. Lógicamente, ¿van a desaparecer los centros educativos? No. Garantizamos o intentamos, que yo creo que también las voces de los padres y de las familias que quieren lo mejor para sus hijos, por supuesto, habrá familias que consideren que el mejor contexto para su hijo con una situación no neurotípica, ¿vale?, con una minusvalía, cualquier necesidad educativa especial, consideren que un centro de educación especial es el más adecuado, y otros que consideren que es un centro público abierto o un centro concertado abierto donde hay unos profesionales. Pero también habrá familias en las que no tengan claro cuál es el mejor centro para su elección. Y se supone que hay que dotar tanto a los centros de educación especial como al resto de unos profesionales que se lleva hablando, pues yo no sé, que me corrija David, pues yo no sé, a lo mejor hace 3 leyes ya, y no se llega. No hay inversión en educación y no hay una respuesta a todos esos profesionales que en el ámbito universitario se preparan y que luego no encuentran un espacio laboral donde todo ese aprendizaje incorporarlo. David. Bueno, a ver, aquí yo empezaría por valorar un poco la situación general, ¿no? Una ley orgánica, que es lo que es la ley de educación en España, es una ley que está justo por debajo de la Constitución. O sea, que valorar la importancia que tiene, ¿no? La Constitución establece una serie de leyes que son las que desarrollan los derechos fundamentales, y en este caso la educación es un derecho fundamental, ¿no? Con lo cual estamos hablando de un marco normativo de extraordinaria importancia. Vuelvo a decir, seguido la Constitución, estamos hablando de lo siguiente. Vale. Resulta que la ley orgánica, en todo lo que llevamos de estos 40 y algún años de democracia, resulta que nos hemos encontrado ya con una ley, una reforma de la ley, una ley que propone en su momento un concepto, o sea, la LOCSE, por ejemplo, original, no la que se aprobó, sino la ley original, o sea, la LOCSE empezaba diciendo que el estudiante tenía que ser feliz. O sea, que todo eso la gente no se acuerda. O sea, el primer objetivo de la LOCSE era que el estudiante fuera feliz. Luego después eso, por supuesto, se reformó, porque es que eso era una sandez como una catedral, y al final todo eso se fue reformando y al final nació la LOCSE final, ¿no? Vale. La realidad es que hasta la LOCSE, precisamente, o la LOE, perdón, resulta que todas esas leyes se habían hecho por lo menos,
lo hablábamos antes a micrófono cerrado, contando con la comunidad educativa, con la comunidad, con los consejos escolares, un libro blanco, se preguntó a los docentes, luego después harían más o menos caso, pero por lo menos se recabó toda esa información para poder crear un texto legislativo más o menos solvente. Cuando llega la LOMCE, ya se hace una reforma de la LOMCE, porque no se nos olvide que la LOMCE es una reforma de la LOE. La LOMCE no es una ley per se. Por eso cuando lanzaba el Partido Socialista, en cuanto lleguemos a gobernar vamos a derrogar la LOMCE. Si tú llegas y derrogas la LOMCE te quedas sin ley, te quedas sin normativa, no podías. Por eso no la han derrogado. Están aprobando una nueva, que es una reforma de la reforma, ¿vale? Y aparte que la LOMCE ya fue reformada a su vez por la polémica de la reválida y demás. Vale. ¿Qué, al final, ¿qué tenemos? Una ley orgánica que nace con cierto consenso, nace una LOMCE completamente partidista y partidaria, no digo que sea, ya no valoro siquiera si es buena o mala, cuidado, pero ya nace desde un lado del hemiciclo, después, ahora se lanza, se hace una reforma por la gran polémica que crea, y ahora se plantea la LOMLOE, que es, como digo, una reforma también que reforma la LOE, pero igualmente nace desde un lado del hemiciclo, enfrentándose a los demás. Generalmente lo que están centrando el acento es en el hecho de que dicen que van a cerrar los centros de atención, de educación especial, y que los alumnos van a poder, o sea, no van a poder repetir porque en el resto de Europa algunos vale, de acuerdo. Yo os digo una cosa, yo llevo 19 años dando clase, 19. Y yo te puedo decir que hay alumnos que llegan a cuarto de la ESO con materias suspensas de primero, que llegan con materias suspensas de segundo, que llegan con materias suspensas de tercero. Y cuando llega el momento de titular en cuarto, no pueden titular porque tienen suspensa una detrás de otra. Al final, ¿qué es lo que hemos hecho? Convertirnos en una guardería. Esto no funciona. Esto no funciona. Y si además le sumamos que no va a poder repetir, funciona menos todavía. Que un alumno pueda titular el bachillerato aún teniendo alguna suspensa, eso es una barbaridad. Lo diga la LOMCE, lo diga la LOE, la LOMLOE, CELA o BERT. Lo siento, eso es una realidad. Ahora, escucha, el tema es que la ley hay que reformarla, sí. Que resulta que cuando se hizo la LOCSE en su momento se copió el peor sistema educativo de Europa, también. Que hemos ido en declive con los sistemas educativos, es que es lo grave, es que lo peor es que hemos ido empeorando los sistemas educativos. Esto no funciona. ¿Que hay que hacer una ley nueva? Pues claro que sí. Ahora, aquí tiene que haber un gran pacto de Estado. ¿Cuál es el problema? Que los políticos no están a la altura. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Resulta que en el hemiciclo no se pueden poner de acuerdo para reformar la LOMLOE, o en este caso la LOE, LOMCE, para crear la LOMLOE. No se ponen de acuerdo. Imposible. Pero qué casualidad, y que conste que yo no tengo nada en contra de eso, qué casualidad que se ponen de acuerdo la mayoría de las Cortes, o en este caso del Congreso, para proteger la educación concertada. No se ponen de acuerdo, pero para eso sí. Claro, hablamos de un montón de empleos, cierto. Hablamos de libertad de educación, vale. Hablamos de libertad de elección, vale. De libertad religiosa, vale. Todo lo que tú quieras, pero es que me hace mucha gracia que no sean capaces 354 diputados, creo que son, de ponerse de acuerdo en hacer una reforma de la ley, cediendo cada uno lo que tengan que ceder para llegar a un acuerdo de lo que sea lo más sensato y lo más acorde posible, pero sí se ponen de acuerdo, al menos una mayoría suficiente, para poder salvar el aspecto en concreto que me interesa de la ley. Pues están demostrando que tenemos una clase política que no está a la altura. Esto es lo que hay. ¿Que hay que reformar la ley? Claro que sí. Cuando se habla de promoción educativa y nos vamos al ámbito universitario y aquí se saca a la gente los grados universitarios con 3 asignaturas suspensas, habiendo tenido como mínimo 4 los grados universitarios, para que nuestros telespectadores, para que no lo conozcan, si tú te has presentado 4 veces a ese examen final, incluso con las convocatorias agotadas, y te quedan 3 asignaturas de tu carrera universitaria, hay universidades que tienen un comité en el que se valora el que a ti te den tu grado universitario. Yo no sé si lo conocemos en esta mesa, yo creo que aquí lo conocemos y seguramente muchos de nuestros telespectadores no son. Me estás diciendo que un señor ingeniero, maestro, pedagogo, arquitecto, puede sacarse su graduado universitario.
incluso yo creo que incluso medicina, ¿vale? Digo por poner un ejemplo más llamativo, ¿no? Efectivamente. Que ¿vale? suspenda cálculo. Correcto. Entonces, cuando en el contexto, al final el contexto europeo, se hablaba antes, nos obliga a asumir muchas cuestiones. Lógicamente no hay nadie de acuerdo, ni los pedagogos, ni los psicólogos, ni los psicopedagogos, ni el ámbito universitario, ni el ámbito de maestros, el familiar. ¿Por qué? Porque al final es una ley que está en construcción. Pero lo que hay que garantizar son fondos para esa ley. Quizá en el discurso no sea... yo creo que en esta mesa somos partidarios de una ley, o sea, de una educación pública, porque te garantiza las cuestiones que hay que garantizar. Porque luego la concertada y la privada tiene sus posicionamientos, o bien sean religiosos, o bien sean de procesos experimentales educativos que a lo mejor en el contexto de educación formal no se pueden llevar a cabo. La libertad para los padres que quieran esa educación. Por supuesto. Entonces, el discurso quizá no sea ahora mismo el hecho de tener una ley, una educación pública o privada, sino una ley que desarrolla un derecho fundamental como es la educación, efectivamente, pero lógicamente alguien tiene que proponerla. Y lógicamente yo no considero que sean los políticos los que están cualificados y formados para... Hay senadores y hay diputados que no tienen ni idea de educación. Para eso entiendo que hay un estamento de nuestros ministerios, funcionarios de alto rango, funcionarios técnicos que saben de educación y que hacen una propuesta. En este caso hay un gobierno de coalición. Por lo tanto, ya hay una integración en ese borrador de dos dimensiones, ¿vale? La de Podemos, lógicamente, o Izquierda Unida Podemos, y la del Partido Socialista. La anterior parte de una mayoría absoluta arrolladora en ese ámbito. Por eso yo decía que hay que revisarla, porque esa sí que es verdad que no hay ni siquiera ni un ápice de pluralidad. Yo entiendo que esta, por lo menos, tiene la pluralidad de dos partidos que están en coalición gobernando. No creo que este mínimo que pueda haber ahora, lógicamente ahora hay que construirla. Pero si no, por mucha ley que tengamos, si no hay apoyo económico, si no hay un acomodo en los presupuestos generales del Estado anual, un compromiso de invertir anualmente hasta el 2% del Producto Interior Bruto en educación, eso al final se queda como se ha quedado en las que nosotros no hemos educado. O sea, es que no teníamos repetidores nosotros en EGB, por supuesto que teníamos, pero con 14 años se pueden incorporar al mundo laboral. Ahora, sobre el papel, a los 16 años se puede incorporar el joven al mundo laboral, pero no es real, porque hay muchos trabajos que no pueden desempeñar, porque tienen un riesgo manifiesto, porque no, y hasta los 18 no se incorporan. Pero es que la situación laboral de España no permite que a nuestros jóvenes incorporarse al mundo laboral hasta que no tienen 24, 25, 26, y no ya emanciparse realmente hasta los 30, 35. Somos un país atípico y es complicado, pero al final hay que empezar por lo básico, que es consensuar una ley de educación. Sí, está claro, hay que consensuarla, pero estará de acuerdo conmigo que la solución, o sea, fíjate, el presupuesto no depende, o sea, que haya presupuesto o no haya presupuesto, no tiene nada que ver con que la gente pueda promocionar con suspensas. O sea, tú ahora mismo tienes una serie de criterios extraordinarios de promoción y titulación en la que un alumno que tiene, por ejemplo, 3 suspensas, en unas condiciones especiales, hay unas tablas en las que tú colocas las notas, con lo que son los estándares de competencia, resulta que al final eso cuadra y puede titular en caso de que el equipo docente lo esté bien. Claro, un equipo docente que ha estado 4 años trabajando con el crío, que tiene su informe, que ha visto la evolución y hay quien puede titular en esas circunstancias y quién no. Pero es que no estamos hablando de eso. Es que estamos hablando de que un chico que diga, es que con esa regla de 3, un chico en primero de la ESO aprueba una y pasa a segundo. Y le quedan 7. Y de segundo aprueba una y pasa a tercero. Y le quedan 14. Y después pasa a tercero y aprueba una y le quedan. Y así. Tú sabes que eso es muy complicado que en un centro. Escucha, que eso está ocurriendo ya. Sí, pero... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que en vez de hacerlo en 4 años nada más, en la ESO, ocurre pues en 6, porque puede repetir una sola vez por nivel. Entonces, ¿Y por qué tenemos a esos niños desmotivados desde sexto de primaria? Escúchame. Porque no tenemos buenos maestros, no tenemos buenos profesores, no tenemos buena formación universitaria. Es que el problema no es solo la educación, el problema está en la sociedad. Y tú con una ley de educación no vas a solucionar el problema. Pero lo que está claro es que tú no vas a solucionar el problema con una ley que, vale, tú estás diciendo que tiene más pluralidad porque hay un gobierno de coalición, vale, pero es que ese gobierno de coalición junto suma menos diputados y, por tanto, menos voluntad popular que la última ley, que tampoco me gusta,
que era de mayoría absoluta. Vale. ¿Era de un solo color político? Sí, pero es que estamos hablando de mucha más voluntad popular la que está apoyando esa ley. De cualquier modo, aquí al final lo que hay que hacer es sentarse y crear una ley entre todos. Igual que cuando se hizo la Constitución, sentarse y negociar. Vale, vuelvo a decir, resulta que hay un ataque directo, en este caso de Podemos, porque el PSOE nunca lo ha hecho de forma directa, un ataque directo hacia la educación concertada. La concertada es una situación extraordinaria, así lo establece la ley. Vale, es cierto que las comunidades autónomas, porque eso me parece también otra barbaridad, el hecho de que el Estado haya delegado de tal manera a las comunidades autónomas. Hemos creado 17 chiringuitos y eso es una realidad. Al final, ¿qué hemos hecho? Hemos convertido algo extraordinario en algo muy usual, porque claro, formamos una cooperativa, formamos un privado y ese privado automáticamente se concierta. Y ya tenemos solucionado gran parte del problema de ese sistema. ¿Que funciona? Maravilloso. ¿Que da buenos resultados? Maravilloso. Pero no puede ser que al final lo extraordinario se ha convertido en lo habitual. Entonces, como decía antes, no se ponen de acuerdo para hacer una ley y no les preocupa ningún otro aspecto. Fíjate, no se ponen de acuerdo, si tanto dicen lo de los niños de educación especial, no se ponen de acuerdo con eso. No se ponen de acuerdo por el tema de la repetición. No se ponen de acuerdo para el tema de la titulación con suspensa, pero se ponen de acuerdo para esto. ¿Qué demuestra? Que la clase política no está a la altura. Igual que os habéis puesto de acuerdo con esto, que yo no digo que no. Si sumáis votos es porque la voluntad popular que vosotros representáis dice eso. Muy bien, pero leche, vamos a ponernos de acuerdo en todo lo que tan problemático es. Pero esto empieza por preguntar al que está en la trinchera. Y solo con mandar ordenadores a los centros, solo con hacer infraestructura y cosas así, o mandar profesores, Diego Conesa diciéndole al otro, es que tienes que mandar más profesores COVID. Muy bien, pero es que esa no es la solución solo. ¿Que vienen bien? Claro que vienen bien, pero no es la solución. O sea, es que muchas veces se quedan en lo que gobierna a golpe de rueda de prensa, lo que se ve. Y eso no va a ningún La respuesta de la ciudadanía, al final, yo cierro, al final, los padres somos los mismos padres que demandamos tener un punto de opinión sobre dónde vamos a llevar a nuestro hijo, somos los mismos que no conocemos ni el borrador de la ley, somos los mismos que no conocemos la mitad de los recursos y que exigimos a nuestros maestros y a nuestros profesores que a nuestro hijo le demos la educación. Esa que nosotros estamos pidiendo, no es que nosotros somos los responsables de la educación de nuestro hijo y transmitirle los valores, cuando estamos delegando casi de forma imperativa en ese contexto educativo formal. Y luego cuando a mí se me habla de que desde los centros educativos no se ideologiza, no se politiza, no se tal, y lo primero que se hace es colgarse lazos de apoyo y se mediatiza a la AMPA y se tal, al final hay que cogérsela menos, como dice un contertulio de aquí, con papeles de fumé y echarse al suelo, intentar... Lo que pasa es que establecer diálogos a veces da la sensación de que el ámbito político no le gusta juntar a la familia, no le gusta contar con los representantes del ámbito educativo, porque parece que le va a dificultar su labor política. Luego está la cuestión del cumplimiento de su programa electoral. Y yo entiendo que se han lanzado a la piscina, han dicho, mira, pues así vamos más rápido y si sacamos a debate a la calle el tema, cuando la reflexión y lo que apunta, pero sí hemos tenido tres elecciones para sacar un gobierno y casi que notar cómo vamos a ponernos de acuerdo en este contexto de agritud social. Contexto de educación. Bueno, pues con David Torres del Alcázar y con Pedro Enrique Llama, yo creo que además voces autorizadas porque trabajan con los pequeños y saben perfectamente cómo está la situación. Y tenemos que hablar de COVID-19, tenemos que hablar en clave COVID-19. Se está poniendo encima de la mesa, con tertulios, una frase últimamente que no sé si gusta o no gusta, salvar la Navidad. ¿Hay que salvar la Navidad, Pedro Enrique, o hay que mirar también por el tema sanitario? Es verdad que la Navidad, la economía, el tema del comercio, de la hostelería es importante, pero no podemos estar en una continua montaña rusa 2 meses dentro de la casa, 2 meses fuera, 2 meses dentro, 2 meses fuera. Hay que tener también algo de cabeza en este asunto. La Navidad, que es nuestro sentimiento religioso, Salvar la Navidad se refiere al poder ir de compras y poder disfrutar. Era eso lo que voy. Salvar la Navidad, que es nuestro convencimiento de la liturgia religiosa, de lo que cada uno opinemos, nuestra obligación compulsiva de ir a comprar y hacer... yo no sé. Era el Grinch el que se iba a llevar la Navidad, ¿no? Yo tenía claro que los movimientos iban a ser, pero no solo en nuestra región, sino en el resto de regiones. Iba a haber un confinamiento tal para que en Navidad pudieran soltarnos un poquito y que no hubiese... Y la pena es que salimos desbocados del chiquero y vamos a salir a irnos a los centros comerciales, vamos a salir a ocupar las calles, vamos a salir a plantearnos las cenas familiares que esta mañana escuchaba en la radio.
que estaban pensando que se iba a legislar en contra de. ¿No? Como, ¿en qué cabeza cabe? Si todavía no tengo yo claro cómo se declara la ciudadanía conozca cómo se declara nuestro Estado. Si es laico, si es pluriconfesional, si es tal. Porque al final, cuando tú te vas al espacio, sigues teniendo crucifijos en las escuelas públicas, porque algunos todavía no lo han retirado, y tenemos centros concertados que deberían de, en algunos casos, la Navidad hay que conceptuar, hay que, digamos, limitar cuál es el concepto de Navidad que queremos salvar. Y si yo me limito a mi contacto navideño con mi familia, pues yo todavía no lo tengo claro, si voy a cenar en familia. Familia, la habitual. Habitual. Los 10, 12, que seguramente nos Bueno, quedaremos 12, 4. 12 parece ser que no. Ahora mismo son 6, pero también es verdad que el Gobierno regional esta misma tarde ha emitido pues, una valoración, sobre todo el Comité Técnico de Seguimiento, esa mesa de seguimiento de COVID-19, que si la tendencia sigue a la baja, David, Pedro Enrique, se podrían permitir incluso 10 comensales, incluso limitar o quitar las limitaciones que hay de municipios. ¿Llevar a tal extremo esta situación para salvar la Navidad, como decimos, o es preferible mantener estas restricciones, seguir poquito a poquito para que luego en enero y en febrero no estemos en una situación más complicada? Aunque también para primavera, plan del Gobierno, ya lo pongo también encima de la mesa, del plan de Gobierno de vacunación. Para primavera, 70% de la población vacunada. Yo ahora pregunto una cosa. Bueno, yo empiezo la reflexión como la empezaba él, Perry, y decía, ¿qué es la Navidad? O sea, vale, sentimiento religioso, por supuesto, para quien lo tenga, la tradición para quien la tenga, o sea, es que la Navidad se celebra en el mundo entero. O sea, no tiene que ver con que... Además, España no es un país laico, España es un país a confesiones que es muy diferente. O sea, es que hay mucha diferencia entre una cosa y otra. Pero es que, como digo, la Navidad se celebra en todos sitios. O sea, yo he pasado muchas Navidades fuera de España, muchas, en países católicos, laicos, islámicos, protestantes, o sea, de todo tipo. Y en todas se celebra la Navidad. En todas. En una puede haber un árbol de Navidad, en otros están los Reyes Magos, en otros están los Santos Reyes, como los llaman en otros sitios, en otros están los Magi, en otros están simplemente el Niño Jesús, porque es una cosa curiosa, está el niño solo, no está la Sagrada Familia, pero está el niño solo, ¿vale? Y en otros está simplemente, como digo, el árbol de Navidad, ¿vale? Pero la Navidad se celebra. Pero claro, la Navidad, yo aquí creo que el gran problema es que, vale, para el ciudadano de a pie, comprar no es el problema. Tenemos Amazon, permitidme la publicidad. O sea, hay un montón de formas de comprar. O sea, comprar no es el problema. Para el ciudadano, digo. Estoy hablando de la óptica del ciudadano. Para el ciudadano realmente el problema está en la familia. Es el momento en el que todos o sea, a lo mejor hay familiares que no ven todo el año, pero lo ven en Navidad. Hay familias que están dispersas por el mundo. Y al final tienen ese punto de encuentro, ¿no? Lo de limitar a 6, me van a permitir que me ría. O sea, vamos a ver. ¿De verdad que alguien va a controlar eso? Claro, es que apelamos a que la ley dice que no puede haber más de 6 personas en una casa, pero ¿de verdad que alguien se cree que quien quiera que sean más de 6? Mira, a mí me mandaron un meme no hace mucho, un vídeo súper gracioso de un andaluz, en el que hablaba de eso, de poner a la abuela en el baño, el otro en la cocina, el otro no sé qué, era la panza a reír. Había también un sketch en el que aparecía también un humorista llamando a Renfe solicitando un vagón de tren, porque como en el vagón de tren no puede haber, o sea, que pueden ir 30, 40 claro, para meter a la familia escúchame, entera. O en un aula, también. ¿No? En un aula puede haber 20 personas. Efectivamente. O sea, quiero decir que al final, si nos ponemos así, ¿cómo puedes controlar eso? O sea, tienes que apelar al buen criterio. Y esto, finalmente, mientras echamos el cierre, abramos, esto no se va a solucionar. ¿Que la vacuna va a solucionar gran parte del problema? Sí, pero va a crear otro, y es la sensación de inmunidad, la sensación de que no pasa nada, la sensación de que ya está. Decían, la polémica de ¿con quién vamos a empezar? Hombre, yo, ¿qué quieres que te diga? Yo no soy científico, no soy médico, no soy epidemiólogo, pero yo creo que, por supuesto, habrá que empezar por los ancianos. Para empezar, habrá que empezar por ellos, habrá que empezar por los sanitarios, habrá que empezar por la gente... que quieren efectivamente empezar no por los ancianos, sino por personas de alto... O sea, claro, pero de primer frente, por decirlo claro, de alguna forma. pero también se nos olvida que los más lo pueden proyectar. Claro, pero a veces se nos olvida que los ancianos, yo lo he dicho muchas veces y lo diré hasta que se me caigan los dientes, nos han dejado la mejor España de la historia. Y no tenemos perdón de Dios de lo que estamos haciendo. Nos han dejado la mejor España de la historia.
¿Tú te Y vacunarías? Yo, cuando salga, eso otra, voluntaria. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo entiendo que es una ¿Obligatoria? cosa... Yo, ¿Sí? yo entiendo que si, vamos a ver, es que al final pone en riesgo el conjunto de la sociedad. Pero Yo todas creo... las vacunas son voluntarias, creo yo, ¿no? Escúchame. No hay ninguna vacuna que sea... Vale, pero es que a lo mejor hay que plantearse eso. El que sean obligatorias. El que sean obligatorias. Pero escucha, no estoy diciendo plantearse. Tendrán que planteárselo los científicos, las personas que saben de eso. Pero volvemos a lo que decíamos al principio, no el político de turno, porque el político de turno piensa, si obligo, la gente lo ve mal, pues no lo hago. No, perdona. Habrá que hablar con los científicos, las personas que saben de eso, y tendrán que tomar la decisión. Ahora, que dice que para primavera van a estar las vacunas. Para primavera. Vale, también habían prometido las de la gripe y yo conozco mucha gente que está sin vacunar. Ajá. Pedro, yo me la puse el primer día. ¿Tú te vacunarías, Pedro? Yo soy pro vacuna y a la prueba está que la corriente que ha habido de familias antivacunas y asociaciones antivacunas, hay rebrotes de sarampión que estaba radicado en España y hay otras enfermedades que están generando muertes en niños. Aquí lo que pasa es que también se está poniendo como esa batalla, ¿no? Problema... Dentro de los laboratorios, que si la de Moderna, que si la de Pfizer, que si claro. Sputnik 5 que tiene Pfizer, si Pfizer. 90, 95 o 70, pero impide que se el cómo contagio. reportarla, que todo esto ya también es una batalla. Yo creo y entiendo la libertad individual y esa debe estar asentada sobre un pensamiento crítico, individualizado y construido, no sobre fake news, no sobre intereses ideológicos, no sobre falsas noticias, y ahí habrá una mínima población que, sobre todo el conocimiento, decida no ponerse. Y su libertad, por supuesto, yo no voy a... Pero yo entiendo que en una sociedad como la que yo creo que tenemos en la mayoría de los países desarrollados y está mal dicho, y en el resto, hay un sentimiento de proteger al débil, de proteger a nuestros mayores, de proteger a nuestros niños. Y ante la pandemia y ante el COVID, la mejor fórmula de protección, lo tengo clarísimo, es vacunarse. Por lo que decías tú, fíjate. Y retomando lo que hablábamos al principio, lo de Europa como isla de libertad. Vale. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una práctica habitual que es la de esterilizar a las personas que tienen deficiencias. Eso aquí en Europa nos parece una barbaridad. Por contra, para ellos es una dinámica habitual, una práctica habitual. Entonces, quiero decir, cuando digo obligar o valorar, mejor dicho, que es lo que he dicho, no he dicho obligar, valorar el obligar a poner la vacuna, en Estados Unidos, si realmente se lo plantean, no le va a temblar el pulso en decirlo. En Europa, por contra, entraremos en ese juego de la libertad individual que decías tú y tal. Bueno, pues yo lo único que planteo es que se valore. Pero vuelvo a decir, que no lo valore el político de turno, que su cargo depende de que le voten o no le voten. Porque si no, no iremos a ningún sitio. Necesitamos que lo valore quien sabe. Sí, el problema es que cuando la Organización Mundial de la Salud ha quedado tan debilitada, posiblemente no porque no haya actuado de la mejor manera, porque yo considero que han hecho lo posible, porque la situación así lo apunta, pero es que se utiliza a nivel mediático, porque detrás de los lobbies mediáticos existe una cuestión política partidista. Al final es complicado en este mundo tan globalizado y tan bombardeado individualmente de tantas noticias, el tener la sensación de que cuando verdaderamente asume dar un paso en una dirección o en otra, sea el mejor, porque siempre te queda la duda, ¿estaré haciendo bien? Pero por supuesto que sea una u otra, debemos de vacunarnos. Y esas cuestiones de los miedos, ¿no? Es que, luego a nivel personal, si viene de Rusia y son más opacos en su información, pues tiene la sensación de mayor desprotección. Pero cuando lee los estudios y su ejército, por imperativo del presidente y de los científicos, han vacunado de forma experimental a no sé si 600.000 soldados de la Armada rusa, pues ya tienen bastante gente vacunada. Por eso digo que es una falsa democracia que al final, pintada, envuelta en una bandera que pretende volver al imperio ruso. Pero lo que está claro es que la vacuna, no se nos olvide, como todas las vacunas, se han ido mejorando con el tiempo y esta se mejorará con el tiempo. Claro. Esta se ha hecho a marcha forzada. Sí, pero el miedo a lo desconocido, ¿no? Claro. Claro, todos los ciudadanos, seguro que hay muchos que son, pero no son pro vacuna, claro, como pero no bien se nos olvide dice que todo... Pedro, pero
oye, ¿y si la reacción es negativa? ¿Y si Sí, esto sí, pero, no, a mí pero no me va bien? ¿Y si? Pero no nos lo planteamos. Porque cuando las otras sí las conocemos, la de sarampión, Sí, sí, pero ya llevan años, ya llevan... Pero José Ángel, todos los años nos ponemos una vacuna nueva Sí. de la gripe Sí. y no nos planteamos que es que tiene apenas meses Pero de porque vida. yo creo que la población no sabe que es nueva. La población te dice que es la vacuna de la gripe, pero no la le han vacuna dicho de que la ha gripe habido todos los años nueva, un todos cambio los de años fórmula. nueva, todos los años nueva, y no nos planteamos ese tipo de cosas. O sea, cuando una farmacéutica o una unión de intenciones científicas, farmacéuticas que no se dedican a eso, pero tal, han contado con 1.200 millones de dólares, con 1.500 millones de dólares, Nunca. o sea que al final, para el investigador, o sea, ese maná de dinero le ha permitido que nosotros tengamos una respuesta en forma de plazo vacuna en un cortísimo. tiempo récord. La necesidad. Esperemos que luego se siga invirtiendo y se siga poniendo dinero para Claro, las bueno, personas que están investigando y que están intentando erradicar otras Cuando sea enfermedades. menos mediático, Ya no habrá recibirá tanto. menos dinero. Rápidamente, que me están diciendo por el pinganillo que nos queda, nada, 5 minutitos. Y quería poner encima de la mesa el tema de los presupuestos generales del Estado, las enmiendas que se han presentado por parte del Partido Popular, sobre todo con esa reducción del IBI. 50% del IBI, que se da por perdido, Pedro Enrique, aquí en Lorca. El Partido Popular lo da por perdido. Por lo que en la última lectura se da por perdido los 8 millones de IBI y los 3 millones de inversión. Entonces, pues bueno, al final vamos a ver si la contraoferta informativa nos garantiza el que se pueda recuperar. Entre comillas, era también lógico, es una cantidad que no podía estar permanente, viene del año 2011 con el tema de los terremotos, desgraciadamente es verdad que habrá familias que lo necesiten, pero habrá que ir a la raíz del asunto, que es al recibo tan elevado que hay, El sentido a la común cuota dictaba, tan... efectivamente, dictaba que, también esta mañana veía como otros municipios reclamaban una inversión a la ciudad aérea de San Javier y demandaban una modificación de los presupuestos que se ha hecho desde la región. Yo entiendo que era, como tú apuntas, de sentido común el esperar que un año u otro no lo eliminase. Pero, lógicamente, el problema de raíz es los altos IBIs que tenemos y que hay que revisarlos, y esa cuestión, en Lorca concretamente, es sangrante. Es verdad que se han tenido 9 años y no se ha revisado, por parte de ninguno de los dos equipos de gobierno se ha revisado esa cantidad importante. David Torres del Alcázar, ¿por perdido el 50% de descuento del IBI? Yo creo que al final eso de alguna manera saldrá hacia adelante. Entre otras cosas porque tenemos personas de Lorca que están ejerciendo fuerza para eso. Y yo, aparte de eso, quiero decir bueno, aparte también, no se nos olvide que hace 9 años ya del terremoto. O sea, que eso también es verdad que es una cosa que llegará el día, o sea, que tiene que llegar. O sea, es que es irremediable. Que sea o sea, el año que viene, o tenía que haber sido el año pasado, hay que tenerlo en cuenta. Pero es que yo sí quiero poner el acento en una cosilla y con esto termino. Y es que las propuestas en este caso del Partido Socialista de la Región de Murcia, de Diego Conesa, sobre la reforma de esos presupuestos a nivel regional, me hace gracia porque yo lo estaba leyendo y me hacía gracia que se piden inversiones multimillonarias para la ciudad de Murcia, entre ellas el AVE, multimillonarias para la ciudad de Cartagena, entre ellas el AVE, y para Lorca se ciñe a pedir los 8 millones para el IBI. Ahí vemos cómo miran a Lorca este señor, Diego Conesa. No creo que le haga mucho favor eso, o a lo mejor es que no quiere hacerle favor al gobierno de aquí, no lo sé. Pero miles no, pero cientos de millones y decenas de millones para otras ciudades y a Lorca, venga, le damos estos 8 millones y con eso que se caiga. Con eso no vamos a ningún sitio. Y no estoy hablando de que el AVE sea necesario, que tenga que venir sí o sí, que lo pienso, pero bueno, eso aparte. David Torres del Alcázar, muchas gracias, amigo, por estar esta noche con nosotros. De Torres del Alcázar, ¿no? ¿En Twitter? DT del Alcázar. DT del Alcázar, sí, señor. Y Pedro Enrique, Perrigüí, ¿no? Perrigüí. Pues si ustedes quieren seguir a nuestros contertulios también en las redes sociales, que no solo aquí, sino que a diario, en esa red social denominada Twitter, también dicen cosas muy interesantes. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Pedro Enrique, un placer el haberte tenido esta noche aquí. Placer. Y a todos ustedes, recuerden, el próximo miércoles, más vértice, más actualidad municipal, política, económica y sanitaria. Que pasen una feliz noche.